Hermanos, hermanas, buenas noches. Qué bueno que hayan aceptado la invitación para estar en este segundo conversatorio anabautista. Fue una idea que comenzó en Quito, Ecuador, a raíz del encuentro anabautista andino. La idea en esa oportunidad fue que los diferentes temas que estuvimos tratando en el encuentro, los desarrolláramos acá. El miércoles hace 15 días atrás, 14 días atrás, tuvimos la oportunidad de desarrollar el tema política y anabautismo. Tuvimos oportunidad de presentarlo el hermano Pedro Stucchi, que hoy no está con nosotros. El hermano Pablo Stucchi tampoco, pero se excusó, está atendiendo al presidente del Congreso Mundial Menonita. Y para hoy, el tema que nos convoca es la identidad anabautista. La identidad anabautista, ¿eso qué es? ¿Qué nos diferencia a nosotros de otros cristianos, sobre todo de los protestantes clásicos? Para eso vamos a tener a dos hermanos, un hermano y una hermana en la inicial presentación. Es la pastora Ivonne Mendoza. Ella es magíster en pastoral urbana, si mal no estoy, creo que de FATER. También tuve oportunidad de hacer esa maestría conjuntamente con mi esposa Mauris, que también me acompaña acá. Maravillosa maestría. Y por supuesto el hermano Alberto Mendoza, que es magíster en teología. Entonces la dinámica va a ser la de siempre. 15 minutos para la pastora inicialmente, luego 15 minutos para el hermano Alberto. Viene una primera ronda de preguntas, intervenciones, complementos, protestas, etcétera, etcétera. Y de acuerdo cómo vayamos en el conversatorio, pues vamos dando una segunda ronda de preguntas e intervenciones. De manera pues que, sin más preámbulo, pastora Iván Mendoza, em, bienvenida, hermana. Tienes la palabra. El anabautismo hoy. Identidad anabautista. Un gusto para mí poder compartir con todos mis hermanos del área andina, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. Siempre es un placer poder conversar, debatir o platicar un poquito de los temas que nos identifican, ¿verdad? En el encuentro andino tuvimos varios temas de estos y me pidieron para poder presentar también y hablar un poco de qué es lo de la identidad anabautista y todo lo que es un cristiano anabautista también, ¿no? Yo le voy a pedir al hermano Alberto si nos puede pasar las diapositivas que le envié para poder compartirlas. Perdón, mi hermano Aníbal. Sí, pero yo no tengo oportunidad de compartirla, hermana. Y además por tiempo habíamos dicho que la vamos después a subir al canal de YouTube, porque aprovecho, no lo había dicho, aprovecho para decirle a las hermanas, a los hermanos, que toda esta presentación, este conversatorio, sin edición, lo vamos a montar a nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana. Entonces, la hermana Ivonne se iba a ayudar con unas presentaciones, pero hemos tenido aquí algunos inconvenientes técnicos, razón por la cual la verán o la veremos será en el canal. Sigue, hermana Muy bien. Ivonne. ¿Qué es esto de un cristiano anabautista? O sea, mucha gente se pregunta eso, ¿no? Los cristianos anabautistas menonitas sostienen muchas de las mismas creencias que los demás creyentes. Creen en un Dios trino y personal, que es a la vez santo y misericordioso. Creemos en la salvación por gracia mediante el arrepentimiento y la fe, en la humanidad y divinidad de Jesús, en la inspiración y autoridad de las Escrituras. Creemos también en el poder del Espíritu Santo y en la Iglesia como el cuerpo de Cristo.
En esta época surgieron algunas personas, no vamos a estar dando unos nombres, después ustedes los pueden ver ahí grabados porque como son muchos nos podemos confundir. Ellos surgieron en una época de agitación social y económica y estaban resueltos a llevar adelante la reforma iniciada por Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. A lo largo de la historia, los cristianos de orientación y visión anabautista han puesto gran énfasis en seguir a Jesús, en la vida diaria, en ser parte de una comunidad como un pacto mutuo y procurar la separación, la superación de los conflictos de manera no violentas. Eso es un énfasis muy, muy, muy importante para nosotros, los cristianos anabautistas. ¿Cuáles son estos valores sagrados de los cristianos anabautistas? El primer punto es, Jesús es el centro de nuestra fe. El segundo punto es, la comunidad es el centro de nuestras vidas. Y el tercer punto es, la reconciliación es el centro de nuestra tarea. Vamos a ver qué es todo esto. El cristianismo, el cristiano es discipulador, o sea, sigue a Jesús en la vida diaria. La iglesia es una fraternidad o familia. Nosotros nos sentimos parte de, o sea, es nuestra familia de la fe. Y los seguidores de Jesús practicamos una ética de amor y no resentimientos, no conflictos, no problemas, ¿no? El primer valor esencial que estamos viendo aquí, estamos recordando un poquito, es Jesús es el centro de nuestra fe. Jesús se volvió centro para nuestra vida y nuestra fe desde el primer momento en que nosotros lo conocimos, lo aceptamos en nuestros corazones como nuestro Salvador. Los primeros creyentes llegaron a ellos a entender, ellos creían que Jesús era su maestro, ¿verdad? Su Salvador y su Señor. Es un contraste entre el maestro, el Salvador y el Señor de ese tiempo. Ser cristiano significa para estos primeros discípulos, más que ser creyentes o adoradores, era ser personas llenas del Espíritu que obedecían a Jesús en la vida diaria. Durante 250 años, los primeros cristianos continuaron experimentando el Espíritu de Jesús en medio de ellos. Pero en los siguientes siglos se introdujeron tantos cambios en la fe cristiana que casi se transformó en algo muy diferente, en otra religión prácticamente. Dos nombres en particular son símbolos de este cambio. Uno fue un político y el otro fue un teólogo. Constantino, el político, fue el líder del Imperio Romano. Como resultado de una experiencia espiritual por la que tuvo una visión en la cruz, dejó de perseguir a los cristianos y permitió que se reconociera el cristianismo como una religión oficial. Sin embargo, durante su reinado y después, se empezó a juzgar a la gente más por su creencia que por la vida que llevaba. Agustín también era un teólogo y tuvo una importancia según el tiempo en que él vivió, ¿no? Tuvo una profunda experiencia de conversión y algunos lo consideraban el más grande teólogo de la Iglesia occidental. Pero gradualmente surgieron diferentes tendencias y perspectivas que contrastaban con las de los primeros discípulos. En lugar de enfocarse en la vida y en el ministerio de Jesús, la iglesia empezó a prestarle más atención a la muerte de Cristo. Luego, muchos años después, aparece Martín Lutero, un monje alemán que había recibido mucha instrucción en teología agustina. Fue uno de esos reformadores, Ulrico Zwinglio, un pastor suizo, y Juan Calvino también, un teólogo reformado. Fueron ellos y muchos otros los que introdujeron importantes cambios en esa época.
Varios de esos estudiantes, como Ulrico Zwinglio, incluido a Konrad Grebel, Felix Manz y Jorge Blauroth, no sé si lo pronuncié bien, se reunieron regularmente para estudiar la Biblia en Zúrich, Suiza. Hans Hut, Hans Denk, Pilgram Malprecht y Jacob Hutter siguieron un peregrinaje similar en el sur de Alemania y Moravia. Un poco más tarde, Menno Simons, un ex sacerdote católico, enseñaba y coordinaba grupos que estudiaban la palabra de Dios en los Países Bajos. En 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese fue el lema que tuvo gran importancia para Menno Simons en esa época. Con el tiempo, el Sermón del Monte llegó a tener un empoderamiento por medio del Espíritu Santo y fue considerado una normativa para toda la cristiandad. Todo este tiempo, ellos tuvieron mucho énfasis en seguir a Jesús en la vida diaria, en el día a día, en el caminar, en lo que está pasando en tu alrededor. No solamente que sea como pura teoría, pura filosofía, puro pensamiento humano. Ellos decían que cómo nosotros podemos seguir a Jesús en nuestra vida diaria. En la tradición anabautista, ser salvos significa ser transformados, dejar la antigua manera de vivir y pasar a una vida que ejemplifique el espíritu y las actitudes de Jesús. También hay un punto que dice que la Biblia es interpretada desde el punto de vista cristocéntrica. Toda escritura ha de ser inspirada según el Espíritu de Jesús. Los seguidores de Jesús se meten a veces en problemas cuando colocan la palabra escrita por encima del Espíritu o elevan el Espíritu por encima de la palabra. La palabra y el Espíritu deben mantenerse juntos para que nosotros podamos estar acorde a lo que el Señor nos ha mandado o lo que el Señor está esperando de nosotros, ¿no? Hay un segundo valor esencial. La comunidad es el centro de nuestras vidas, nuestra sociedad, las personas que nos rodean. Eso tiene un valor muy importante para la comunidad anabautista. Para los primeros anabautistas, incluyendo a Menno Simons, comenzaron a desilusionarse un poco en esta época de la Reforma. No querían simplemente reformas de la Iglesia, hasta llevarla a las estructuras iniciales, que eran por Constantino, y la teología de Agustín. Ellos querían restaurar, ellos querían un modelo de iglesia nuevo, la iglesia a su modo, ¿no? En su forma original, como lo habían dejado los primeros creyentes en el Nuevo Testamento. Creían que la iglesia necesitaba ser una sociedad independiente y alternativa para el mundo, para esa época. O sea, que no tiene nada que ver la religión, o sea, la iglesia y la política. Para ellos era importantísima esa separación. Los cristianos anabautistas también hablaban repetidamente de vivir de manera diferente. En esa época había mucha revuelta, había mucho conflicto, mucha violencia, porque querían llegar a las personas a la fuerza, digámoslo así, ¿no? Pero ellos ponían mucho énfasis en que no, eso no es lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que vivir de una manera completamente diferente a como están llevando, o sea, los otros querían imponer el evangelio a la fuerza. Se esperaba que todos sus miembros, especialmente los líderes, lleven una vida en santidad. Y después vamos a compartir un poquito qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso también es lo que se espera. Todo cristiano, no solo los anabautistas o los primeros creyentes de esa época, todos debemos vivir una vida en santidad, que es lo que al Señor le agrada. En el tercer valor esencial, que es la reconciliación, el centro de nuestra tarea,
Al final del ministerio, Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Juan 20:21. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todos los lugares, a todas las personas, a toda la gente, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado a ustedes. Mateo 28, 18 y 20. Como resultado, los primeros discípulos fueron por el mundo conocido predicando, enseñando y practicando la nueva manera de vivir para que las personas de todas las partes pudieran reconciliarse con Dios y entre las otras personas que tuvieran conflicto. O sea, primero reconciliarse con Dios y de ahí poder reconciliarse con las otras personas si hay la necesidad. No sé si puedo seguir o estamos bien con el tiempo. Si quiere, hermana, le propongo que dejemos hasta ahí para respetar un poco el tiempo. Muchas gracias. Entonces, hermano Alberto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas que están reunidos conmigo en este grupo, en estos momentos. Sí, como compartió la pastora Ivonne, esos son, digamos, nuestros 4 pilares esenciales. Jesús el centro en nuestra fe, la comunidad el centro en nuestras relaciones, de nuestra vida, y la reconciliación el centro de nuestra misión, de nuestra tarea. Al final, yo quisiera incorporar un asunto que hemos estado estudiando con algunos amigos anabautistas, y es el tema de la inclusión. La inclusión como centro en nuestras relaciones. Y ya lo miraríamos en algunos momentos. Primero, permítame, yo les digo que los cristianos anabautista, menonita, no son, digámoslo así, no son una iglesia evangélica. No somos iglesia evangélica. Los menonitas no estamos dentro de la categoría sociológica iglesias evangélicas. Eso es lo primero. Lo segundo, esto yo creo que va a ser significativo para nuestro devenir, es que nuestra espiritualidad es integradora. Nosotros no entendemos que hay una parte humana que no es espiritual, que es humana, y una parte que es espiritual. No, nosotros entendemos que la espiritualidad trasciende nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra corporalidad, nuestro pensamiento, nuestro racionamiento, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestros vínculos sociales, etc. Entonces, nuestra espiritualidad es, digámoslo así, es integradora, no es desintegradora como podían proponer otras teologías. Lo otro es que es una teología que se va construyendo en comunidad. Es decir, nosotros no tenemos una sana doctrina. Eso que se conoce como sana doctrina en nuestro medio no se concibe, porque ya sabemos por la historia y por la tradición todo lo que ha pasado con las famosas sanas doctrinas. Con la sana doctrina se estigmatiza a una persona, con la sana doctrina se estigmatiza a otro, con la sana doctrina se margina, por ejemplo, el ministerio de las mujeres, con la sana doctrina se margina el ministerio de los niños y de los jóvenes, porque la sana doctrina es así. Y lo otro es que somos comunidades ecuménicas. Las iglesias menonitas somos comunidades ecuménicas. Ahora, hay que ser realistas.
Este fue el anabautismo, este fue el menonitismo que nosotros hemos heredado. Este es el que nosotros hemos heredado y con el cual nos identificamos, con el cual le apostamos a nuestros proyectos de vida personal y social, porque, digámoslo así, es lo que hemos heredado, es lo que está en nuestros imaginarios sociales. Estas son las comunidades anabautistas que tenemos. En otros escenarios pudo haber llegado otro tipo de anabautismo. En otros escenarios pudo haber llegado otra tipología de iglesias menonitas, pero esta de la que estamos hablando es la que nosotros hemos heredado, por lo menos en Colombia los últimos 80 años, no sé en otras partes de América Latina, cuántos años, pero estas son las que nosotros tenemos. Lo otro, si entendemos nosotros, y esto quiero leerlo, los seguidores de Jesús nunca se pueden entender como personas acabadas, completas, terminadas, desde el momento de optar por la fe en Jesús. La fe los obliga a crecer cada día, a desafiar su fe, sus valores, sus tradiciones, a preguntarse en qué creo y para qué creo, en qué soy creyente y para qué soy creyente. De esa manera se va construyendo esa identidad anabautista. Los principios de los que compartía, los 4 pilares que he llamado yo, los 4 pilares de nuestra identidad anabautista: Cristo el centro de nuestra fe, Jesús el centro de nuestra fe, la comunidad el centro de nuestra vida. Es decir, nosotros entendemos que en la comunidad se ejercen dones y a partir de la comunidad se ejercen ministerios también. Es la comunidad la que da la bala a los dones. Es la comunidad la que da el visto bueno a los ministerios. No es una revelación para el pastor, no es una revelación para el consistorio, no es una revelación, no. Es la revelación dada en la comunidad, la que facilita los dones, la que hace apertura a los ministerios y, si se quiere, la que envía, entendido como envío, ponerlo en la vía, colocarlo sobre la vía. Y claro, la reconciliación, centro de nuestra tarea, de nuestra misión. Miren, ¿por qué hubo persecuciones en el primer siglo? Y hubo persecuciones posteriores. Porque nuestros ancestros vivían los valores del reino. Porque nuestros ancestros reconciliaban a los hombres consigo mismos. Porque nuestros ancestros reconciliaban a los seres humanos con Dios. Y aquí en lo siguiente me voy a detener. La inclusión, centro de nuestras relaciones. Miren, nuestras comunidades deben ser incluyentes. Incluyentes como lo dice Santiago, tú siéntate allá y tú siéntate acá, no. Incluyentes como el capítulo 56 de Isaías, donde dice: ni el eunuco, ni el extranjero, ni el viudo, ni la viuda pueden sentirse marginados. Y lo interesante es que ese mismo texto lo relee Jesús en su famoso discurso de Lucas capítulo 4. Y allá retoma Jesús al extranjero y retoma Jesús a la viuda para desafiar a los discípulos a la inclusión. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la inclusión, pero muchos es muchos.
No solamente que hablan, sino que experimentan la vida incluyente de nuestras comunidades. Por ejemplo, dentro de los discípulos de Jesús había un personaje, o de los discípulos de compañeros de Pablo, había un personaje llamado Níger, el negro. ¿Y por qué? Pues porque era africano. Y no hubo amarillos porque en ese momento había cierto temor cruzar cruzar toda la montaña hacia el extremo oriente, ¿sí? Pero si hubiera habido personas amarillas, también los habían incluido. Y es interesante que en el encuentro hubo un texto que se debatió muy lindo, y es el de Gálatas, donde dice que en Cristo Jesús no hay ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, porque en Jesús todos somos uno. Entonces, el mismo texto de Pablo está diciendo somos y debemos ser incluyentes en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo al joven, incluyendo al niño, incluyendo al adulto mayor, y extender nuestra invitación de inclusión a todos aquellos marginados, a todos aquellos que son víctimas de la marginación y de la exclusión. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ti, hermano Alberto. Tienen la palabra inicialmente por unos 2-3 minutos, de acuerdo al tiempo. Agradecemos sean concretos en las intervenciones lo máximo posible. ¿Tienen la palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Mientras que se van animando, cuento que en el día de hoy estuve en una reunión de pastores de misiones y me puse en la tarea de ver qué nos diferenciaba a nosotros anabautistas y menonitas, algunos, la mayoría, qué nos diferencia a nosotros del protestantismo clásico, de los evangélicos. Alberto comenzó afirmando, no somos evangélicos, porque muchas de las cosas que se han dicho aquí, las oía ya, que somos cristocéntricos, que vivimos una vida en comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos diferencia a nosotros? ¿No se animan? Bueno, mientras que se animan, voy opinando acerca de lo que se ha dicho. Cuando el hermano Alberto dice no somos evangélicos, no es que quiera decir nosotros somos mejores que los evangélicos son malos. No, somos diferentes a los evangélicos tradicionales, protestantes clásicos. En algo nos diferenciamos, en muchas cosas, por ejemplo, en el concepto de salvación. En el catolicismo está muy asociado al bautismo. La persona se salva cuando es bautizada, se decía antes, después hizo carrera mucho las obras de misericordia. En el protestantismo clásico, la sola fe salva, y solamente eso, que fue una de las mayores y mejores críticas que se hizo desde la Reforma Radical, no solamente el anabautismo, sino los demás radicales. Vivimos, la conversión es personal, sí, claro, pero se perfecciona en la comunidad. No tiene sentido la salvación vivida solamente como una experiencia personal y solo eso. Que la espiritualidad es integral, claro que sí. Que no tenemos doble vida. A muchos cristianos se les pregunta, ¿tú en qué trabajas? Y dicen,
yo trabajo en la iglesia, en el ministerio de niños o en el ministerio de tal cosa. Y en la vida secular trabajo en una oficina tal o en una empresa tal, como si tuviera dos vidas, una religiosa y otra secular, una religiosa y otra no religiosa, una espiritual y una no espiritual. Y yo me puse a pensar, ¿será que hay una doble vida? Y eso es lo que quiere dar a entender la hermana o el hermano que dice que tiene una vida espiritual religiosa en la iglesia y otra secular por allá. Entonces, excelente esa visión espiritual, de espiritualidad integral que dice el hermano Alberto. Em, lo mismo que cuando arrancó diciendo no tenemos sana doctrina. No es que nuestra doctrina no sea sana, sino que al protestantismo clásico siempre comenzó y habló de la sana doctrina, y con el cuento de la sana doctrina aislaban a un poco de gente. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para hablar de que tenemos la sana doctrina y otros no? Entonces, a nosotros esa expresión sana doctrina no está en el glosario de Anabautista. No veo manos levantadas. Si alguien quiere pedir la palabra, por favor, le doy paso hasta que vea la manito levantada o prenda su micrófono y se autorice a hablar. Aquí estoy viendo al hermano Pedro Stucchi. Bienvenido, hermano Pedro. Ojalá usted pudiera em, bendecirnos con sus opiniones, sus reflexiones más adelante. Pero yo creería que hay una cosa que muy poco se dice a nivel de Anabautista, y es que los primeros misioneros no fueron ni siquiera católicos. Bueno, sí, franciscanos y dominicos, pero los anabautistas se caracterizaron porque fueron los primeros misioneros en el mundo, y misioneros de verdad, dieron la vida y fueron llevados a la horca por sus misiones. Hoy, en algún sector del anabautismo, no se ve muy bien ese tema de las misiones, o bien porque los pastores nunca han estado en misiones, no entienden qué es el trabajo misioneros. Y otra cosa es que las misiones anabautistas, incluso las menonitas, por supuesto que son diferentes a la tradicional misión o misiones católicas y protestantes. Hemos dicho que esas misiones desde el siglo pasado fueron un poco colonialistas. Hoy está enviando Latinoamérica, Asia y de otras partes de África muchos misioneros a Europa, ¿no? Que hoy casi no se insiste mucho en ese colonialismo, pero el llamado es a que las misiones que hacen o que hacemos los anabautistas son o deben ser diferentes a las misiones esas colonialistas que han caracterizado muchas empresas misioneras. Y lo de Níger me llamó la atención, decía Alberto, negro. En el texto bíblico del Nuevo Testamento hay mucho referido a eso. Pero yo quiero recordar que el pueblo de Israel duró más de 4 siglos en Egipto, y Egipto mayormente es africano. Y si el pueblo de Israel duró más de 4 siglos en Egipto, quiere decir que muchos de esos israelitas realmente tenían herencia egipcia, herencia africana, herencia negra. Y acordémonos que cuando el lío este de Jesús, nacido en Belén, que Herodes manda a matar a los niños, se va Jesús con María y José a Egipto y duran allá 2, 3 años, y algo tenían que tener. Entonces también pensar en las posibles raíces africanas negras de Jesús no es descabellado. Y hay muchas líneas de investigación en teología sobre este tema. Aquí está levantando la mano el hermano Peter y la hermana Marimar. Hermano Pedro, tienes la palabra. Hola, hola, buenas noches. Por aquí está haciendo un poquito de frío.
Como allá en Guayaquil, creo, ¿no? Ay, sí, acá harto calor. Le mando un poquito. No, aquí sí está haciendo frío. Bueno, quería decir dos cositas. Esa comparación entre lo que creen los anabautistas y lo que los énfasis mayoritarios evangélicos o protestantes se encuentra en un resumen como de 3 hojitas en estos en el libro de Palmer Becker al final, que es un cristiano anabautista. Es un resumen útil y corto que pueden encontrar. Yo creo que Ivonne lo vio ahí, lo compartió, pero él toma estos diferentes valores de los anabautistas sobre la muerte y la vida de Cristo, sobre una Biblia plana, una Biblia centrada en Cristo, que el gobierno tiene la autoridad máxima, que Jesús es la autoridad máxima, y así. Hay como 9 comparaciones y es un poco útil entonces para ver cómo nos diferenciamos. Yo quiero enfatizar lo que dice Aníbal, no es que nosotros seamos mejores ni peores que otras denominaciones, pero es nuestra manera de entender el seguimiento a Jesús. La segunda cosa es que estoy en medio con otro hermano de la iglesia enseñando un curso justamente sobre la reforma radical, su contexto y contenido. Pero desde antes yo había estado pensando cómo hacemos para recordar como que es la esencia del anabautismo. Entonces, les quiero compartir, no sé exactamente cómo, creo que en el chat no sé, o el chat, pero hice como un pequeño marcador que se puede entregar, que tiene el anabautismo, la esencia del anabautismo en 10 puntos con el acróstico de Jesucristo. Entonces, pues, está como en etapa experimental. No sé si ayuda mucho recordar esa esencia o no, pero me parece que para los nuevos creyentes o los que se van a bautizar, a veces es difícil recordar, y yo les digo, bueno, pues, lo menos recuerden 2 o 3, sí, énfasis. Entonces, es eso, de pronto Aníbal puede sugerir por dónde puedo compartir esa cuestión, ese archivo, para si lo quieren, si le sirven. Tengo un archivo con 6 separadores en cada página. Entonces, así lo pueden fotocopiar y pueden entregárselo acá a la congregación, ¿no? Sí, hermano Pedro, muchas gracias. Entonces, mañana nos ponemos de acuerdo. La idea es que no solamente a las personas que nos están acompañando hoy les llegue ese documento, sino a todos los hermanos y hermanas que nos acompañaron en el encuentro anabautista andino y a todo el que lo necesite. Esos son los documentos que tenemos que popularizar, manosear, digo yo, para que la identidad anabautista realmente sobresalga, ¿no? No por ser los mejores nuevamente, sino de alguna manera diferente. Los énfasis son diferentes. Entonces, hermana, tienes la palabra, Marimar. Gracias, Pedro. Marimar se congeló. Sí, se congeló. Creo que Marimar está con problemas de internet. Marimar, ¿tú eres la que estás en Isla Margarita? ¿La escuchan?
Muy entrecortado, hermana. Muy entrecortado. Si quieres, Marimar, minimiza la cámara, apaga la cámara y para escucharte mejor. ¿Lista? Por favor. Hola, ¿me escuchan? Quédate solo con el micrófono, Marimar, sin cámara, a ver si te ayuda. Hola, Ok, ahora, mejoró, poquito. gracias. No, bueno, yo solo quería opinar cuando el hermano Alberto estaba hablando de que sobre la inclusión. De verdad es un tema que me toca bastante, porque yo trabajo con personas con discapacidad auditiva y por lo menos aquí en la isla de Margarita solamente hay una iglesia, una iglesia que trabaja con las personas con discapacidad auditiva. Sí creo que debemos tomar en cuenta y trabajar más sobre el tema de la inclusión. No solamente donde dice que no, en Gálatas, que no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, sino también trabajar y extender un poquito más, trabajar con estas personas con discapacidad, porque estas personas, por lo menos las personas ciegas, no tienen una Biblia braille donde puedan leer la palabra de Dios. Las personas sordas no tienen, o hay muy pocas personas que tengan conocimiento de la lengua de señas o lengua de signos que puedan darle la palabra de Dios. Entonces, tengo que extender un poquito más allá de la inclusión. Dios bendiga. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a preguntar algo, a intervenir? Bueno, Aníbal, hay una reflexión de Marco Alfredo ahí en el chat. bueno, vamos al chat. Dice Marco Alfredo, además de los principios o pilares del anabautismo heredado de los pasajes bíblicos mencionados y los datos históricos, considero que la identidad teórico-teológica sin un contexto con su espiritualidad particular local quedaría simplemente como una extensión exógena, identidad colonialista. No ha de influir, por ejemplo, la espiritualidad nativa que permite ubicarnos dentro de la Pachamama como ente integral dentro de la identidad anabautista nuestra. Pastora Ivonne, tienes la palabra para responderle al hermano Marco Alfredo y después el hermano Alberto. Hermano, si alguien me ayuda porque no escuché muy bien, estaba como mucha interferencia. Le vuelvo a leer lo que dice el hermano Sí. Marco. Además de los principios o pilares del anabautismo heredado de los pasajes bíblicos mencionados y los datos históricos, considero que la identidad teológica, sin un contexto con su espiritualidad particular, local, quedaría simplemente como una extensión exógena, identidad colonialista. No ha de influir, por ejemplo, la espiritualidad nativa que permitir ubicarnos dentro de la Pachamama como ente integral dentro de la identidad anabautista nuestra. Si quieres, doctora Ivonne, pastora Ivonne, le damos la palabra a Alberto
o como quieran ustedes. Sí, sí, está bien. Adelantándome yo, por supuesto, a que la Pachamama en esto de la identidad anabautista es supremamente importante y a tener en cuenta además. Sigue, Ivonne, está bien. O sea, yo creo que en cada región vivimos de una manera particular nuestras creencias, ¿no? Nuestros hermanos aquí en Riobamba, nuestros hermanos indígenas, ellos hacen mucho énfasis en esto de la Pachamama. Por eso de pronto nosotros acá en la ciudad nos cuesta un poquito comprender los términos o la forma de ellos de expresarse, incluso como Dios Padre, Dios Madre. Pero no sé, yo creo que tenemos la libertad de razonar, de conversar, de debatir, de acuerdo a nuestra, al lugar donde nosotros vivimos, ¿no? La comunidad donde estamos. Beto. Conciliar los criterios. Sí, es que mira, yo creo que el gran desafío para este siglo, para nosotros como comunidades menonitas anabautistas, es el tema de la inclusión, porque también hay que incluir pensamientos que en momentos anteriores o en pasadas épocas nosotros los considerábamos de manera equivocada. De modo que hay que incluir nuevos pensamientos y el cuidado por la tierra. Es interesante lo que creen nuestros aborígenes. La montaña para ellos no es la montaña son sus ancestros. La montaña es su herencia, la montaña es su sangre, la montaña es su familia. Y yo creo que es un desafío para todos nosotros esta visión que ellos tienen de la Pachamama. Gracias. Gracias, hermano Alberto. A propósito de inclusión, se pudiera pensar que este tema de la inclusión fuera en contra de lo que hemos dicho, que no somos ni católicos ni protestantes, pero tenemos influencia y mucha tanto del catolicismo como del protestantismo y afinidades, dice Juan Driver en Contracorriente. Pero somos diferentes, sí, claro. Y por supuesto, también con la espiritualidad indígena tenemos mucha afinidad, pero también tenemos nuestras diferencias. Ahora, esto de la espiritualidad indígena tiene mucho que ver con la ecoteología. Y miren ustedes que parece que fuera un término sofisticado, nuevo, diferente, que no viene a cuento, pero en el fondo de lo que estamos hablando es del gran Francisco de Asís, que hablaba de hermano Sol, hermana Luna. Y el Papa Francisco, que por supuesto es la máxima autoridad católica y que nosotros no somos católicos y hemos dicho, tenemos mucha relación. Miren ustedes cómo en este tema de la inclusión vuelve y juega eso de que nuestro anabautismo no es que sea la sana doctrina y las otras no son doctrina sana. No, no, todo lo contrario. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Por qué digo eso? Porque es que, si bien es cierto, el anabautismo no es lo mejor, no estamos diciendo que seamos los mejores, perdónenme la diferencia, no estamos diciendo que el anabautismo sea lo mejor y que lo otro no vale, y que en quien no sea anabautismo no vale. No, pero eso es diferente a que tenemos que conservar la esencia, tenemos que tener identidad, porque de pronto en ese asunto de que no somos, el anabautismo no es lo mejor, está a un pasito, a dos doritos de decir que no importa que seamos o no seamos anabautistas, y eso tampoco. Entonces, sobre eso hay que tener mucha claridad, ¿no? Inclusión sí, pero no totalmente como cuando uno dice juntos pero no revueltos. Y por supuesto,
una característica del anabautismo, decía Alberto, es el ecumenismo. Nosotros no somos quienes para aislar a la gente, mucho menos en nuestras comunidades. Bueno, yo creo que Jesús fue nuestro mejor ejemplo, ¿verdad?, de inclusión. Hablándolo con toda la propiedad del caso, no estamos hablando como el mundo lo está hablando hoy en día, ¿no? Cogiendo banderas de estos colores y situaciones que a Dios no le agradan. Estamos hablando desde un punto de vista bíblico. El Señor quería incluir, como decía en el versículo, ¿no?, a judíos, a griegos, a hombres, a mujeres, a niños, al necesitado, al esclavo, al libre, al dueño, a todos. Pero yo creo que hoy en día debemos tener mucha sabiduría y pedirle mucho al Espíritu Santo de no coger y no tratar de imponer pensamientos del mundo en cuanto al tema inclusión. Incluir al necesitado, al desamparado, está bien, pero no otras cosas. O sea, hablando de eso, ¿no? Porque en una charla también que tuvimos para las personas con discapacidad, ahí en el encuentro andino también decíamos, ¿no? A veces somos como muy fáciles de decir, ay, inclusión, pero no nos preocupamos si en la iglesia hay rampas para el minusválido, no nos preocupamos de la persona sorda o la persona no vidente, de proveerle material bíblico o darle algún tipo de enseñanza. O sea, ahí somos no estamos incluyéndolo, estamos excluyendo al niño con algún tipo de impedimento intelectual, a la madre que está sola. A eso se refiere realmente el Señor, de incluir, de preocuparse por el anciano, el necesitado, el desvalido. O sea, en ese tema de inclusión sí tengo mucha observación y mucho reparo, ¿no? Mire, hay voces dentro de nuestras iglesias que dicen, ¿para qué vamos a tocar determinados temas si eso de pronto no le interesa a la comunidad, a nuestra congregación? ¿Saben cuáles son los temas que le interesa a nuestra comunidad y a nuestra congregación? Lo que están oyendo repetidamente por los medios de comunicación, emisoras, televisión y tal. ¿Acaso los temas esos no son el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay, esto, lo otro? Y entonces muchos pastores dicen, no, esos temas no se tocan en la comunidad ni en las prédicas, y entonces la comunidad y el hermano y la hermana va y la toca o toca esos temas con otros cristianos de otras comunidades, y entonces ahí viene el asunto. Hay comunidades, incluso iglesias, donde los hermanos y las hermanas no saben qué opina el pastor sobre determinado tema, la eutanasia, el aborto, el matrimonio gay, lo que sea, porque nos da miedo abordar esos temas, porque no arriesgamos la popularidad, porque no queremos estar en un estado, ni en el otro estado, ni en esta opinión, ni en la otra, y eso no es característica anabautista. La identidad anabautista es la que opina sobre determinados temas, no la que esconde la identidad. Pareciera que nos da pena. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tener, cómo no, diferencias conceptuales. Como anabautista, acerca del aborto, yo soy abogado y saco a relucir mucho las sentencias de nuestra Corte Constitucional en Colombia. Probablemente vamos a tener diferencias en el tema de la eutanasia, del matrimonio gay, etcétera. Pero una cosa es que tengamos nuestra diferencia conceptual y otra cosa es que aislemos, que no seamos inclusivos. Y
una cosita más, que es una línea bien delgada, que de pronto con algunos no vamos a estar de acuerdo. Y es que la hermana dice, no se trata de eso de las banderas que a Dios no le agrada. A mí se me vino al pensamiento, hermana, perdóneme, le pido perdón a Dios y a usted también por si pensé mal, pero la bandera que se me vino a mí a la mente fue la bandera esta de los gays, de la comunidad LGTB. Y si eso fuera así, no estoy seguro que haya sido así. Si esto fuera así, la expresión, esas banderas a Dios no le agrada, es una expresión infortunada. Porque una cosa es que a mí no me agrade y que yo me autorice a decir que a Dios tampoco. Entonces, repito, sé que es una línea muy delgada que de pronto nos va a colocar en orillas diferentes, pero al fin y al cabo, dentro del río del anabautismo, de la unidad anabautista dentro de la diversidad. Mire que en el encuentro andino anabautista en Quito, dijimos, no solamente hay anabautistas liberales y conservadores, sino que me acuerdo que César Moya decía, y hay de centro, y hay cualquier cantidad de gama. Sí, se vale que pensemos diferente, ¿verdad? El problema es que no lo digamos. Ahí sí creo yo que es el problema. Pero obviamente tampoco pues es que yo sea el liberal más liberal de los liberales anabautistas y menonitas. No, tampoco se trata de eso. Pero creo que son líneas delgadas que debemos atrevernos a reflexionar. ¿Quién quiere opinar sobre esto o sobre cualquier otro asunto o alguna pregunta? Pues si no hay más preguntas, entonces ya vamos a ir pensando en concluir. ¿Quién se arriesga a regalarnos 2 o 3 conclusiones, además de nuestros hermanos conferencistas y hermana conferencista? Bueno, yo quisiera decirle algo también aquí al hermano que estamos compartiendo este tema, ¿no? Cuando yo digo banderas, hablo de todas estas cosas como el mundo la ve. A eso me refiero. Llámese aborto, como usted dijo, la depresión, el suicidio, el consumo de drogas, a veces no solamente drogas, marihuana y estas cosas, sino medicación y todas esas cosas. O sea, la eutanasia, como decíamos, o sea, muchos temas, el feminismo, el machismo, ese feminismo horrible. No hay feminismo lindo, pero unas cosas que todos nosotros los seres humanos, no sé, tenemos esa, siempre dice la palabra, esa tendencia a lo malo, ¿no? A torcer. O sea, puede iniciar alguna cosa con un buen objetivo y con el tiempo se van torciendo las cosas. O sea, nosotros como cristianos debemos tener una mente abierta para las cosas buenas, pero un criterio muy claro de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A eso me refiero específicamente, ¿no? Porque hay muchos temas y obvio que tenemos que conversar, hablar, saber, preguntar entre nosotros mismos. De pronto yo digo algo, usted me corrige, hermano, no, esto así, esto es lo que dice la palabra, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. De pronto usted dice algo y yo se lo amplío el panorama. Eso es una tertulia, eso es un conversatorio, ese es un tema de nuestra identidad anabautista como cristianos que nosotros somos, ¿verdad? Entiendo correctamente lo que ustedes dicen, que no somos católicos, no somos protestantes, pero nosotros debemos ser cristocéntricos. Nosotros debemos saber, entender, para nosotros poder actuar de acuerdo a lo que al Señor le agrada. No solamente filosofías o pensamientos, y me gusta mucho esto que podamos conversar, debatir, y es verdad, hay que respetar los criterios, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros somos muy
observadores, somos muy, juzgamos, criticamos, señalamos, pero con otras somos súper ligeros y no nos preocupamos. Yo creo que esas cosas son las que debemos atacar. O sea, juzgamos al hermanito que está en adulterio, al mentiroso, al que robó, al que mató, pero no somos así también duros al que maltrata a su esposa, al que es machista, al que tiene oprimido a sus hijos en el hogar y no los deja desarrollarse, a la madre que es prepotente y es manipuladora en la casa. O sea, las cosas que no son visibles es difícil juzgar, ¿no? Pero yo creo que estamos llamados a eso, ¿no? A tener una verdadera identidad como cristianos, como anabautistas que somos, o sea, regresar a nuestros orígenes, a nuestro primer amor, a lo que el Señor nos quiso dejar, un evangelio puro. Somos nosotras las personas, los seres humanos, hoy en día, que a veces queremos como que ir mezclando, manchando y no dar un evangelio transparente. Jesús enseñaba algo tanto a niños como a adultos, a eruditos como a un esclavo, y todo el mundo lo entendía claro, bonito y correcto, porque él lo hacía para agradar al Padre, no para ser visto, no para agradar a la gente, para agradar al mundo. Nosotros debemos hacer y compartir las cosas para agradar a Dios. Y yo creo que debemos tener mucha humildad, mucho temor y temblor al hablar de todos estos temas, porque nosotros no somos los grandes expertos, pero algo conocemos de la palabra y es lo que tratamos en estos tiempos, ¿no? De aprovechar la tecnología para compartir y debatir sanamente nuestros criterios en base a la palabra de Dios. Yo creo que la palabra no es para contender, sino para edificar, para exhortar en amor, ¿verdad? A eso es lo que yo me refería, hermano. Nada más. Y con eso estoy totalmente de acuerdo con usted, hermana, maravillosamente. Pero fíjese usted que ha explicado y desmenuzado usted como la que más algo que decía Beto. Nosotros leemos la Biblia en comunidad. Y esa es una cosa que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes clásicos y evangélicos, que ellos piensan más en el cultivo personal y solamente personal, como que el cuidado es personal y solamente personal, como que la salvación es personal y solamente personal. Y eso tiene que ver con que en la mayoría de esas iglesias lo que dice el pastor es lo que es y los demás tienen que seguir, como en el siglo XVI. Los países y las regiones que tenían reyes católicos, toda su gente eran católicos y donde eran protestantes, toda esa gente era protestante. Acá lo que nos caracteriza a nosotros como anabautistas es lo que usted ha dicho, Pastora Ivonne. La Biblia la leemos en comunidad, como que el Espíritu Santo está en todos, no solamente en el pastor, por muy estudiado y por muy doctor en teología que sea el pastor, esa es la humildad que nos caracteriza. Muy bien, parece que hay algunas anotaciones de chat. Vamos a tratar de leer aquí. Dice el hermano Gerardo Sánchez, sí, ni somos evangélicos, ¿cómo nos identificamos? ¿Qué entendemos por sana doctrina? Bueno, pues eso es lo que la hermana Ivonne y el hermano Alberto han tratado de explicar toda la noche, hemos tratado de reflexionar. Si el hermano no estuvo desde un principio, vamos a tener absolutamente todo este conversatorio sin editar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, complementado con los documentos que ya el hermano Pedro Stucky nos hizo llegar y parece que están en el chat, pero van a estar también en el canal de YouTube. Sin embargo, es bueno decir que cuando decimos que no somos evangélicos, no es porque los evangélicos sean malos, ni somos mejores que los evangélicos, no, que tenemos alguna diferencia, pero sobre todo afinidades, muchas afinidades, y es más lo que nos une que lo que nos divide. ¿Y qué entendemos por sana doctrina? Como dicen en mi tierra, cójale ese trompo en la uña. ¿Quién se atreve a decir esta es la sana doctrina y esta no?
nosotros nos identificamos con unos valores, pero hasta ahí. Y en eso creemos. Y aquí dice también el hermano Daniel Moya. Hola Daniel, ¿cómo estás? Dice, por eso es peligrosísimo hablar en nombre de Dios. Ay, 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 yo le tengo miedo a ese tema de Dios me dijo y Dios me dijo. Como si tuviéramos el monopolio de la verdad. Pensar en comunidad es muy diferente, pero no apropiarse de la verdad. Muy bien, hermano, a eso yo le digo amén. Buenas noches. ¿Cómo se llegó a la identidad pacifista no violenta? Era parte del inicio del movimiento. Hermano, les agradezco que me ayuden en esto, sobre todo hermano Peter, pero yo me atrevo a arriesgarme con unos conceptos. Recordemos que la reforma protestante del año 1817, reforma protestante que sobre todo Lutero y Calvino contradicen algunas cosas de la Iglesia Católica Romana. La reforma radical, que no es solamente el movimiento anabautista, sino otros, se da mucho después, en el año 1825. Y ciertamente hubo un momento en que por la persecución de tanto católicos como protestantes, luteranos, calvinistas y demás, contra anabautistas, hubo mucha sangre, hubo muchos hermanos anabautistas que fueron asesinados. Y probablemente por esto sugiere Juan Driver y otros anabautistas, teólogos, que se mete los dirigentes anabautistas, los que no estaban de acuerdo con el protestantismo clásico ni con el catolicismo, a las comunidades y concretamente al movimiento campesino, y surge la guerra campesina violenta con armas, y hay que decirlo, hubo anabautistas que se alzaron en armas con el movimiento campesino, pero no tardó en llegar, me permiten la expresión, la sana doctrina, dirían otros, no faltó en llegar la verdadera reflexión de no violencia, con posterioridad a ese bache violento anabautista de las guerras campesinas. ¿Quién más quiere opinar sobre esto? Daniel, ¿tú querías decir algo sobre esto? Buenas noches. No, señor, esa es mi inquietud y no tengo muy claro, pues para mí como es tan importante la no violencia, el pacifismo, y esa fue esa fue la educación que yo recibí en mi hogar anabautista, en las comunidades, pero no tengo muy claro los orígenes como tal. Sé que sí, el rechazo de usar la espada, pertenecer a los ejércitos estatales, estuvo ahí presente en un momento, ¿no? Pero pues esa era mi inquietud en cuanto a la historia o si fue esto de la no violencia, el pacifismo, de pronto se fortaleció más después de la Segunda Guerra Mundial, quizás con los voluntariados que hacían los menonitas en medio de la guerra, no sé, esa es mi inquietud, gracias. Pero sí, Pero lo que ciertamente ya así fue. Se fortaleció más después de la Segunda Guerra, claro que sí, con esos voluntariados. Pero fíjate tú que después de que los anabautistas participaron en las guerras campesinas violentas, ¿qué ocurría? Que algunos hermanos fueron a trabajar en los gobiernos, en los reinados de reyes protestantes. ¿Y qué ocurría? Entonces estaban en el gobierno y les tocaba asesinar, darle muerte a los hermanos anabautistas, y por eso comienza aquello que también nos caracteriza de la diferencia entre la iglesia y el Estado. Porque, repito, hubo muchos anabautistas
que fueron asesinados por sus mismos hermanos anabautistas que trabajaban en el gobierno con los reyes. Pedro, por favor. Sí, quisiera opinar un poquito. Mire, es cierto que hubo la guerra campesina en Alemania en 1525 más o menos, y en esa película de los radicales uno puede ver a un hermano ahí que pensaba que un movimiento eclesial no podía sostenerse si no hubiese alguien que lo defendiera en caso de, obviamente, de Lutero y Calvino. Bueno, Calvino todavía no ha llegado, pero Lutero y la Iglesia Católica pues era el emperador o el príncipe, y entonces él, por ejemplo, pensaba que podían ser los campesinos. Ahí estuvo la discusión con el hermano que había sido Miguel Sadler, y Miguel Sadler luego sugirió que se convocara un concilio, y fue el concilio de Schleitheim, que llaman, y en el concilio de Schleitheim en 1527 ya ahí plantearon, incluso Conrado Grebel, en una carta a Munzer, a Tomás Munzer, él ya había dicho, como en 1525, que no, eso de la espada no. Entonces y en el concilio de Schleitheim, o sea, el concilio de los mártires, porque casi todos los mataron, pues ahí está claramente dicho que la espada está fuera de la perfección del Señor. Y entonces, bueno, entonces comenzó eso, pero era una época, no olviden, de mucho fermento religioso, de muchos movimientos, de mucho entusiasmo, de mucha persecución, de la plaga, de muchas cosas. Y entonces había entusiastas que recibían revelaciones, entre comillas, de Dios, del Espíritu Santo, y eso fue lo que llevó a algunos a tomar la espada, como en la ciudad de Münster. Y ahí, pues, eso fue en 1534 más o menos, y entonces ahí los anabautistas se tomaron esa ciudad, y bueno, después el obispo con su ejército pues lo retomó y masacró a esa gente. Entonces en esas estaba surgiendo Menno Simons, se estaba convirtiendo al Señor y en un líder allá en Holanda, y él enfatizó mucho la parte escritural. Decía, las revelaciones no pueden ser tomadas como autoritativas si no están de acuerdo con las escrituras. Entonces, Menno Simons enfatizó mucho la parte escritural y orientó el anabautismo por el lado de las escrituras, y no simplemente por las revelaciones que supuestamente habían recibido. Y él en eso entonces fue muy claro que la espada era cosa de los, digamos, de los reyes y los paganos, que eso no podía ser cristiano, ¿no? Entonces, desde ese entonces, desde el tiempo de Menno Simons, pues el anabautismo adoptó esa visión, no, obviamente no sin contradicciones, y obviamente con incumplimientos a veces, porque es que la presión de los eventos en derredor a veces es muy, muy difícil de lidiar. Pero en términos generales, como dice el historiador George Williams en ese libro de la Reforma Radical, esa es una de las características
constantes, digámoslo así, del anabautismo en todas sus formas. Hermanos, perdón, ahí también en esa época surgió el término eso del tercer camino, ¿no? Para el hermano Daniel también darle un poquito de información. No al catolicismo, tampoco al protestantismo, porque lo hacía de una manera violenta. Ahí es que inicia Menno Simons y todo el grupo de creyentes que estaban abogando por llevar la verdad de esa manera, por la paz. No a la guerra, no a la violencia, no involucrarse en la política, no matar a la gente con tal de lograr su propósito. Por eso fueron llamados también los del tercer camino. Y en el entendido que eso fue en ese momento, ¿no? Como decía Pedro Stucchi hace 15 días, una cosa es el anabautismo clásico del siglo XVI y otra cosa es el anabautismo hoy. Por ejemplo, en ese tema tan delicado como Estado y Iglesia, como ese tema que conversamos hace 15 días de política y anabautismo. Hoy las circunstancias son otras. Muy bien, si no hay ninguna otra intervención o pregunta, quiero agradecerle al hermano Alberto Guerrero y a la hermana Ivonne su presentación y a todos los que han asistido y los que han opinado, etcétera. Y Alberto, nos despides, por favor, con una oración. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, y concluyo con esto. El tema de la acción no violenta es un tema político. ¿Por qué? Porque los que iban a la guerra eran los campesinos. Y en defensa de los campesinos, los anabautistas, los que estuvieron de acuerdo con el pacifismo, se resistieron a eso. Bueno, démosle gracias a Dios por todos los participantes, por todo lo que ha pasado en este día. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo 28 de marzo. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Podemos estar unidos en la fe de Jesús. Y gracias, Señor, por cada una de las comunidades acá representadas, de los países que estuvieron presentes, Venezuela, Ecuador, Colombia, y gracias, Dios, por tu compañía y tu presencia. Danos una noche de seguridad y paz en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la paz sea con ustedes. Marquito, buenas noches. Buenas noches para todas y todos. Amén. Dios me los bendiga. Dios los Bueno, bendiga. muchas Gracias, Alberto, Ivonne. Ivonne. Aníbal, hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marco. Que descansen. Muchas gracias. Igualmente, hermano, hablamos.